Supuestamente, el individuo es una esfera que es absolutamente intocable. Uh-huh. Hay una parte de lo que somos. eh, Robert Nozick dice que deberíamos pensarlo como un círculo que trazáramos alrededor de nosotros mismos. Ese círculo es nuestra propiedad, es lo que estrictamente somos, y frente a eso está prohibido cualquier tipo de intromisión. Uh-huh. Podríamos incluir en nuestro círculo probablemente nuestra familia, nuestras cosas más cercanas, y la postura, la ideología burguesa dirá, eso es absolutamente intocable, eso es cuestión privada y el Estado no tiene por qué intervenir allí. Ajá. Hay un límite, el límite de la acción estatal es siempre esa esfera de lo privado que constituye una de las bases centrales de la sociedad burguesa. Existe una esfera de lo público donde podemos dirimir y decidir sobre las cuestiones y los bienes comunes, pero eso está separado y es diferente de lo privado. Y esa división que es constitutiva a lo largo de las décadas del capitalismo va siendo cuestionada para un lado y para el otro. Por ejemplo, buena parte de la lucha de las feministas dice lo personal es político. Lo que parece ser privado está más bien organizado por el Estado. La violencia masculina, por ejemplo, hacia las mujeres, que podríamos pensar que es una cuestión de la esfera privada, es una cuestión pública porque está garantizada y sostenida por el Estado. El hecho de que un hombre pueda pegarle a una mujer y que ese individuo salga libre, que no le pase nada, eso está hecho porque hay un aparato jurídico, porque hay un aparato legislativo, porque hay una serie de reglas que forman parte de lo público, pero que supuestamente no intervienen en lo privado y sin embargo están metidas hasta el cuello en lo privado. La diferencia entre privado y público pues está siempre en debate. Uh-huh. Y uno de los problemas que tienen las fuerzas políticas es tomar posición sobre esas dos cuestiones. Eh, por ejemplo, una postura sería todo lo privado es público, todo lo que nos pase es público, o bien la otra, ¿no? Queremos decir que hay ciertas cosas, por ejemplo, qué sé yo, nuestros afectos, nuestros amores, que no tienen por qué ser discutidos en la esfera de lo público, y ahí tenemos que preservarlos. ¿Qué es parte de lo público y qué es parte de lo privado? Es una, una de las cuñas que determinan a cada momento el espacio de lo político en las sociedades contemporáneas. Y justamente en estos días estamos en un debate crucial sobre esas cosas. Las relaciones genéricas, hombre-mujer, por ejemplo, forman parte de lo público o forman parte de lo privado. Y en buena medida, buena parte de la lucha feminista es afirmar que eso forma parte de lo público, que lo personal es político y que no podemos hacer como que no es así. ¿Ok? Habría que hacer un listado y un diagnóstico de cómo están las diferentes esferas, los diferentes componentes de lo público y lo privado, pero estoy seguro que esa distinción es hoy uno de los enclaves fundamentales del conflicto político en nuestro tiempo. Tiene muchos aspectos, la relación privado-público, el dominio del privado sobre el público. Por ejemplo, algo que es candente en México y en el mundo hoy es la cuestión de la corrupción, porque se puede definir a la corrupción como la privatización de alguna parte de la esfera de lo público. La privatización, en primer lugar, de ciertos bienes públicos, de recursos públicos, es hacer algo privado de, de unas entidades que originalmente eran públicas. Uh-huh. Esa es una forma de privatización de lo público. Otras formas de privatización de lo público tienen que ver con apropiaciones de las tareas gubernamentales por esferas, por ejemplo, familiares. Hay situaciones en las que partes del Estado o del aparato de gobierno son privatizadas en el sentido que son copadas por familias. Ajá.
En las universidades en México, con frecuencia, los rectores, los directores, el establishment, la burocracia universitaria está formada por grupos familiares, donde un tío es rector, el otro es no sé qué, y entonces las relaciones familiares sustituyen a las relaciones públicas. Por ejemplo, ahí tenemos una especie de privatización, ¿ok? La corrupción, esta, 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 eh, esta absorción por otras reglas distintas a las que dicen los estatutos. Supuestamente cualquiera puede gobernar, pero si para gobernar hay que pertenecer a una cierta familia, entonces ahí se está dando una privatización. También podría hablarse de algo parecido en relación a las mafias o a los grupos delincuenciales que se apropian con sus propias reglas de ciertos espacios de lo público. Entonces hay una situación como de esquizofrenia, ¿no? Hay una serie de estatutos que son públicos, que están a debate, que son abiertos, que hemos aprobado todos, pero en la práctica de la reproducción social hay grupos o personas que se apropian, que privatizan cuestiones que deberían ser públicas, ¿ok? Y eso también es un asunto que está a la orden del día en nuestros debates.